Bueno, regresamos al Observador en un tema que es los desaparecidos y nos quedamos precisamente hablando de la necesidad de saber. Y yo creo que en este momento en donde el secuestro ha alcanzado niveles históricos nunca antes vistos en la última década, nos da pie a comprender que sí hay personas desaparecidas y los secuestros entendidos como una persona que desapareció y no sabes por qué, porque no necesariamente están pidiendo dinero a cambio, y en los casos que han pedido dinero lo han pagado y no devuelven a la persona. Casos. Entonces tenemos una multiplicidad de elementos y factores de lo que ha ocurrido, ¿no? Fíjate, Maridalia, a mí me parecía muy interesante en la nota anterior de Víctor Ronquillo la insistencia de las madres en la zona metropolitana de Monterrey, organizadas y en este activismo junto a la Macroplaza y que además han tenido con SIDAC un trabajo importante durante años. Me llama mucho la atención, me parece muy interesante, digno de recordar el hecho de que ellas no están hablando o de que ellas están partiendo el presupuesto de que sus seres queridos desaparecidos no tienen por qué darlos por muertos. Así es. Y que es fundamental esperar su llegada. Hay hasta una lógica que ellas utilizan, vamos a esperar, pusimos sus nombres para que cuando ellos vengan los borren. Ellas mismas incluso. Es decir, no olvidar el nombre, no olvidar qué ha ocurrido, pero esperar a su regreso porque el Estado y la sociedad misma en una movilización conjunta debe fomentar ese regreso, debe facilitar ese regreso, ¿no es así? Yo creo que podemos escuchar, y sería bueno escuchar una nota que preparó Yasmín Quiroz, que tituló Las Voces, y es muy, muy especial este material. Maquila de niñas robadas en sórdidas calles de un sórdido centro demolido, el de Ciudad Juárez. Madrigueras oscuras, malolientes y siniestras. Zona de tolerancia para un paseo nocturno con mujeres apartadas de su casa y sumidas en el delirio de una realidad impuesta a base de solventes y otras drogas. Te digo, toda la información que te doy es derivada de testigos que ya se ventilaron en audiencias públicas. Testigos mencionan que ellas siempre estaban drogadas, que traían trapos, los cuales estaban inhalando, los que las mantenían en un estado de letargo, un estado de sumisión. No estaban vendiendo droga, pero al mismo tiempo, pues, si llegaba un cliente, pues tenía que ser jóvenes muy jóvenes, estamos hablando de jóvenes hasta de 13 años, según la última desaparición. Jóvenes eran entre 13, 14, 15 años hasta 25 años. Colonias con tripas de fuera descosidas de pobreza. Vienen las visitas extrañas para escoger a las que un día se llevarán, quién sabe a dónde. Por acá 6, por allá 5, más allá 3. Jovencitas ausentes, según la Fiscalía Especializada. Víctimas de trata, según sus madres. El negocio de la prostitución obviamente le generaba mucho al narcotráfico, pero tener todavía una persona cautiva a la que no le vas a dar absolutamente ninguna ganancia de lo que está generando, pues será aún más la ganancia. Y lo más que podían deshacerse de ellas cuando ya no les generaba producto, o sea, que ya no les generaban ganancias. Ellas eran depositadas en la zona de Valle de Juárez. El delito de trata no se explica si no hay una complicidad por parte de agentes que participan como autoridades. La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez está cumpliendo 21 años. 2014, la documentación empezó en 1993 y sobre qué es lo que no ha cambiado, por qué siguen desapareciendo más mujeres, creo que ciertamente las autoridades han actuado muy tarde. Las personas que desaparecen y principalmente las mujeres que desaparecen aquí en Ciudad Juárez, al momento de desaparecer se encuentran en un vacío legal, en un limbo legal donde no se ha cometido ningún delito. Y el acta de hechos aparece como... Se levanta un acta de hechos donde dice es una persona ausente o extraviada. Casos reventados de papel, tomos y más tomos. ¿Y si la encuentra? Si yo la encontrara, pues yo digo que yo no me voy a detener, porque sí me han dicho. Como nosotros nos ponemos a andar en la calle, que nos dicen, y si la llegas a ver, espérate a que vengan las autoridades. ¿Tú crees que yo como mamá me voy a esperar a que la autoridad venga y me la entregue? Yo digo que no, y voy a actuar por instinto, ¿no? Yo si veo a mi hija, yo corro y la abrazo. Yo sé que me van a matar a lo mejor junto con ella, pero yo no voy a hablarles primero a los de la fiscalía.
primero está mi hija antes que nada. Yo si la veo a mi hija, yo corro y la abrazo. Y ese limbo legal que mencionaba Yasmín Quirós, Marco, ese precisamente ha hundido en un hoyo negro expedientes, ¿no? Cuando el policía o el agente investigador te dice hay que esperar si no se fue con el novio o hay que esperar si no se fugó de la casa por problemas familiares. Es tiempo valioso, pero no solo eso. Es primero desacreditar a la persona que ha desaparecido, Exacto. porque pudo haber ocurrido porque andaba en malos pasos o porque... En ese discurso, En ¿no? ese esa discurso, lógica. y entonces entra en ese limbo legal en donde no avanzan las investigaciones. Sí, fíjate, es interesante porque el sistema de justicia penal, la policía, el Ministerio Público, están pretendiendo ahora sí actuar como una institución de primer mundo. Es decir, vamos a esperar para no gastar recursos, para no alarmarse, se fue de parranda, se fue con su novio o su novia, en fin. Pero en los hechos, ese tiempo, las primeras 48 horas, eso está documentadísimo. Hay por allí, por cierto, un proyecto que se llama 48 horas. Las primeras 48 horas son fundamentales para evitar la desaparición. Perder el rastro. Exactamente, son clave, ahí están las pruebas, se puede seguir el rastro en efecto por el transporte, ¿no? En fin, es fundamental. Pero además, ¿sabes, Marco? No hay ninguna ley que diga que hay que esperar 48 horas para saber si esta persona está desaparecida. Claro, es cosa una de costumbre. protocolos. Así es una costumbre. Vamos al corte y enseguida regresamos al Observador.